Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme participar en este seminario, aunque sea en remoto. Lamento mucho no estar allí, pero me era realmente imposible luego poder asistir a otra reunión, otro compromiso que ya tenía adquirido en Valladolid. Y también agradeceros que celebréis este debate, porque ciertamente va a ser una aprobación de una directiva que va a suponer, desde mi punto de vista y, bueno, y de las ponentes tal y como lo han señalado, un paso sustancial en el avance por el derecho fundamental de la igualdad retributiva. Se han dicho muchas cosas que ya con todas las personas que han intervenido, con mis colegas, que comparto, y voy a señalar algunos elementos y muy interesantes de esta directiva que tal vez no se hayan citado. Bueno, en primer lugar, está claro que el derecho a cobrar el mismo salario por el mismo trabajo ya está reconocido, no solamente en los tratados como derecho fundamental, como se ha dicho, eh, y además ya hay instrumentos, la directiva refundida, la recomendación de 2014. Sin embargo, no se avanza. Y ahí tenéis los datos, ya se han citado, de las brechas salariales que siguen existiendo. Como muy bien acaba de decir Lina, se hizo una evaluación exhaustiva para identificar los principales obstáculos que hay para avanzar en este derecho. Uno de ellos, muy importante, es que con medidas no vinculantes pues no se avanza, porque simplemente las obligaciones no se cumplen y por lo tanto necesitábamos un instrumento vinculante. Medidas vinculantes que establezcan claramente el derecho de los trabajadores, en este caso de las trabajadoras, a tener acceso a mecanismos judiciales para hacer ejercitable su derecho. Los derechos valen lo que valen las garantías. Y por otra parte también un mecanismo de sanciones para todas aquellas empresas que no cumplan con las obligaciones vinculantes establecidas. Segundo elemento importante es que la igualdad y el acceso a una misma retribución, que efectivamente no nos coloque en una brecha de desigualdad continua, como muy bien se ha hecho referencia. Lo que ganas, lo que cotizas, va a ser tu renta en el momento de las pensiones, tiene muchos más elementos para poder alcanzar esta plena igualdad, digamos, en el empleo. Pero la igualdad retributiva necesita avances vinculantes específicos, y a esto responde esta directiva de forma clara. Por ello, la directiva hace referencia a conceptos que ya existen, que ya están establecidos: retribución, discriminación salarial, brecha salarial, pero avanza o amplía algunos conceptos importantes, como por ejemplo el de retribución, en la que incluye no solamente el salario, sino cualesquiera otras gratificaciones en efectivo, en especie, que pueda percibir cualquier trabajador, incluyendo plus complementarios, asignaciones de viviendas, el subsidio legal por enfermedad, prestaciones reglamentarias. Es decir, debe incluir todos los elementos remunerativos debidos por ley o en virtud de los convenios colectivos. Hay otra introducción o otra novedad importante que me parece que quiero destacar, que es el concepto de intersección de diversos ejes de discriminación. La discriminación retributiva de género puede situarse en la intersección de diversos ejes de discriminación, por razón de sexo, por una parte, por origen racial, étnico, religión, convicciones, discapacidad, orientación sexual. ¿Esto qué significa realmente en la práctica? Significa que los órganos jurisdiccionales o otras autoridades competentes tengan debidamente en cuenta cualquier situación de desventaja derivada de la intersección de distintos tipos de discriminación, a efectos tanto sustantivos como procesales, con el fin de reconocer que existe esta discriminación. A mí esto me parece importante señalarlo, porque en esta intersección
de diversos ejes de discriminación es la situación en la que se encuentran muchas mujeres migrantes que están expuestas a múltiples formas de discriminación por razón de sexo y por razón de origen, y por lo tanto creo que ayuda efectivamente a este concepto de discriminación salarial y sobre todo a la hora del acceso también a la justicia o a los órganos competentes para demostrar esta desigualdad. Luego, esta directiva me parece también que establece dos elementos muy importantes a la hora de poder hablar de situaciones comparables. Porque cuando hablamos de igual trabajo, de igual salario por igual trabajo, tenemos efectivamente que tener muy en cuenta la comparabilidad. ¿Cómo comparamos que estamos hablando de igual trabajo? Y no se establecen algunos elementos que digan, bueno, sí, es igual trabajo, pero en este puesto hay una competencia, unas cualificaciones que no tienen este. Es decir, que se pueda enmascarar la igualdad del trabajo para justificar la igualdad del salario. Para esto creo que la directiva establece y exige la responsabilidad a los Estados miembros para que establezcan herramientas o metodologías para evaluar y comparar el valor del trabajo de acuerdo con un conjunto de criterios objetivos que incluyan desde parámetros educativos, profesionales, de formación, competencia, esfuerzo, responsabilidad y naturaleza de las tareas desempeñadas. Todos ellos con criterios objetivos que se consideren neutros. Y por otra parte, y esto me parece también muy importante de señalar, en esta situación de comparabilidad, la directiva recoge dos sentencias muy importantes del Tribunal de Justicia Europeo, que establece que para poder demandar y exigir esta igualdad retributiva por el mismo trabajo, no es necesario que se trabaje para un mismo empleador. Esto es muy importante, porque los trabajadores pueden exigir esta situación de comparabilidad con el mismo trabajo, incluso cuando no trabajen para el mismo empleador, siempre que las condiciones retributivas tengan un mismo origen, o legal o acordado en otra fuente que se reconozca como fuente legítima en los Estados miembros, es decir, en un convenio colectivo. Y por lo tanto esto me parece muy importante. La directiva incorpora este criterio de la sentencia del Tribunal de Justicia. Luego se establece también una presunción de discriminación cuando no exista un referente concreto de comparación con la categoría o el trabajo que se ejerce, pero se deduce que claramente hay una discriminación real. Y aquí se pueden realmente hablar de referentes hipotéticos, buscando pruebas, por ejemplo, en estadísticas oficiales de que la realización de esas funciones efectivamente son idénticas a las que tú realizas y se está produciendo claramente una discriminación porque la media por esas funciones están más remuneradas. Esto me parece fundamental como pasos sustanciales. Quisiera decir también que hay un avance muy importante cuando en las obligaciones de transparencia por parte de las empresas se establece la transparencia retributiva previa al empleo. Es decir, cuando se ofrece el empleo es necesario establecer ya qué se va a pagar por ese empleo, porque es una forma además muy clara de evitar los sesgos por parte de que finalmente el trabajador elegido tenga un nivel retributivo menor del que estabas dispuesto a pagar si el sexo del trabajador hubiera sido otro. Bueno, ahí quiero señalar esto porque creo que hay avances realmente muy importantes. Por otra parte, y finalizo porque ya está el debate, creo que la obligación de información por parte del empleador es mucho más amplia de la que se establecía hasta ahora, es muy expresa. Quiero señalar que los empleadores
tienen la obligación de informar a los trabajadores del derecho que tienen a ser informados. Muy importante para saber que pueden exigir esta información, que pueden exigir la retribución, y hay también un avance importante desde mi punto de vista en que para hacer mucho más perfectible este derecho a la información, no solamente puede hacerlo el trabajador, sino que lo puede hacer a través de su representación, de los representantes de los trabajadores. Esto es algo en lo que se ha trabajado bastante en el informe del Parlamento y que está en muchas enmiendas que se están negociando ahora, y a través de los órganos competentes, para evitar que pueda haber, ¿no?, luego también cualquier tipo de actuación represiva por parte de un empleador, de una trabajadora que exige este derecho. Y luego lo que quería señalar, y ahora sí que acabo, me parece también un avance importante, que las empresas no pueden acogerse para no dar esta información a las cláusulas de confidencialidad. Porque si no, es decir, estaríamos realmente evitando que el ejercicio del derecho por parte del trabajador se topara con esta cláusula. La cláusula de confidencialidad no puede utilizarse para no dar esta información cuando estamos hablando de desigualdad retributiva. Lo que sí puede hacer el empleador, es exigir que el uso de esta información no pueda tener otro uso que no sea el ejercicio del derecho a una igualdad retributiva por igual trabajo. Finalmente, uno de los elementos que se están debatiendo y que son objeto de la negociación por parte de los SADOS es el ámbito de aplicación. Desde Renew, el ámbito de empresas de más de 200 trabajadores nos parecía un umbral muy alto. No estamos de acuerdo con que el umbral sea 0 ni con el umbral de 10 trabajadores que establecía el informe inicial de las ponentes, y estamos trabajando por un incremento de este umbral en torno a más de 50 trabajadores, en el que podamos encontrar un consenso de la Cámara, fundamentalmente porque también se ha dicho por parte de Rosa, perdona, el objetivo fundamental es que la vinculación de esta directiva produzca avances sustanciales. Indudablemente hay un costo añadido. No podemos cargar el costo en pequeñas y medianas empresas, sino avanzar sustancialmente en empresas cuyo tamaño efectivamente abarque también a un amplio número de trabajadores. Yo creo que ahí se encontrará un acuerdo y indudablemente el objetivo final es que finalmente en todas las empresas se pueda realmente ejercer este derecho. Para ello también la directiva establece que los estados puedan asesorar, ayudar a todo tipo de empresas, pero creo que encontraremos un acuerdo y que podremos avanzar en una directiva que desde mi punto de vista plantea pasos muy sustanciales, algunos de los cuales he querido señalar.